Bueno, vamos a hablar de un personaje absolutamente incordiante para muchísima gente y amado y adorado por muchos millones a lo largo y ancho de todo el mundo. El Che. Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che, el más grande revolucionario de América Latina y uno de los más grandes revolucionarios de todo el mundo. Hablar del Che es muy difícil porque el Che nos interpela permanentemente, no solo a través de la política, de la teoría, de la táctica, de la estrategia, sino sobre todo de la moral. Aquello que destacaba al Che por encima de otros grandes revolucionarios era su concepción moral, sus valores morales. Valores morales que defendió con su vida permanentemente y que lo convirtieron en un referente en su momento para la juventud y para todos los trabajadores del mundo. Ernesto nació el 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario y fue hijo de una familia de clase media acomodada, ni rica ni pobre, pero con algunos recursos económicos. Y fue, y esto viene bien a colación, chicos, porque fue el estudiante más destacado en décadas de la Universidad de Buenos Aires. El Che estudió en la UBA entre 1948 y 1953, que fue el año en que se recibió de médico. A partir de ese momento, Ernesto Guevara emprendió un viaje por América Latina, un viaje que lo llevaría en el año 1954 a formar parte incipiente, más o menos inconscientemente, de la resistencia al golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala. Arbenz era el presidente de Guatemala y la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos se habían empeñado en derrocarlo, no porque Jacobo Arbenz fuera un revolucionario, ni mucho menos, sino porque era un hombre que pretendía nacionalizar y estatizar las grandes empresas petroleras, hidrocarburíferas, que se robaban todo el petróleo de Guatemala. Lo derrocaron y establecieron la dictadura en Guatemala, y ahí andaba el Che. Y después de esa experiencia siguió dando algunos pasos por América Latina hasta que en el año 1955 se conoció con otro grande de la Revolución Mundial y con el máximo referente, el máximo líder de la Revolución Cubana, que fue Fidel Castro. Se encuentran en 1955 con Fidel y a partir de ese momento Ernesto Guevara se suma a ese grupo de revolucionarios que planean derrocar a Fulgencio Batista, el dictador entronizado por los Estados Unidos en Cuba. Cuba era en ese momento el garito de los marines estadounidenses, era un prostíbulo abierto a todas las clases dominantes de la región,
y estaba hundido en la mayor de las pobrezas y en la mayor de las miserias, y en una dictadura que, como todas las dictaduras, mataba, secuestraba, torturaba, violaba, desaparecía, etcétera, etcétera. Lo que hacen todas las dictaduras que se precien de serlo. Combatió Ernesto Guevara junto con Fidel, junto con Camilo Cienfuegos, y pronto se convirtió en un gran comandante de la revolución, que participó en varias batallas, siendo la principal de ellas la batalla de Santa Clara, en donde fue el responsable directo de la derrota del ejército batistiano, y esto lo llevó a ser uno de los 4 grandes líderes de la revolución, con Fidel, con Camilo Cienfuegos y con Raúl Castro. Conquistado el poder, Ernesto Guevara asumió como ministro de Industria, como presidente del Banco Nacional, como director de la reforma agraria, siempre en la primera línea de construcción de la nueva sociedad. Combatió en Bahía de los Cochinos en 1962 contra el intento de invasión que la CIA armó con un grupo de mercenarios de toda América Latina que trataron de derrocar a la revolución cubana. Ahí estuvo el Che al lado de Fidel, aplastando ese intento de contrarrevolucionario. Y después siguió siendo parte de la revolución cubana hasta que surgieron algunas diferencias, porque entre los revolucionarios también hay diferencias, y a esto no hay que tenerle miedo, y también hay disputas, y también hay peleas, y también hay compañeros que piensan una cosa y compañeros que piensan otra, y está bien que así sea. Pero el Che tenía una diferencia profunda con la dirección del Partido Comunista de Cuba, porque el Partido Comunista de Cuba era abiertamente prosoviético, se apoyaba en la Unión Soviética, y el Che era un crítico de la Unión Soviética. El Che decía que la Unión Soviética hacía poco y nada por la revolución cubana, y tenía que hacer mucho más. Y tenía que hacer mucho más por la lucha de todos los pueblos del mundo. El Che era partidario a rajatabla de lo que en el marxismo se llama el internacionalismo proletario, es decir, considerar la lucha de cada pueblo como una lucha propia. Y fiel a su ideología y fiel a su pensamiento, renunció a todos sus cargos, al Ministerio de Industria, al Banco Central, a todo, y se fue a luchar al Congo por la liberación del Congo. Y en el Congo la revolución fue derrotada. Y entonces se fue a Bolivia a intentar hacer la revolución en Bolivia. Y fue ahí cuando lo sorprendió la muerte, cuando los Rangers lo acorralaron y finalmente lo asesinaron el 9 de octubre de 1967. Tenía 39 años, era un hombre absolutamente joven, con una inmensa capacidad política, ideológica, el más grande revolucionario de América Latina. Hay algunas cosas que tenía el Che que le ponían los pelos de punta incluso a muchos partidos comunistas del mundo y a muchos revolucionarios del mundo. Porque el Che, entre otras cosas, hablaba del odio como un factor decisivo en la lucha contra el imperialismo y contra las clases dominantes de América Latina. ¿Qué decía el Che? Un pueblo sin odio
no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Claro, esto se da de bruces con mucha gente que te dice que, bueno, sí, que hay que pelear, pero odian ellos, nosotros no. Ellos pueden odiar, ellos pueden matar, nosotros no. Ellos pueden golpearte en una marcha, nosotros no. Ellos pueden arrojarle gas pimienta a una criatura de 10 años, nosotros no. Nosotros no podemos devolver los golpes, porque eso nos pondría al mismo nivel de ellos. Esto es lo que te dicen todos aquellos que son antiimperialistas y anticapitalistas y antineoliberalismo, pero no mucho. Hasta ahí. No sea cosa que nos confundan con los violentos. Y el Che planteaba que si los pueblos no odian a sus enemigos, y odiar a los enemigos significa desearles lo peor, odiar a los enemigos significa ir a buscarlos y castigarlos. Si los pueblos no hacen eso, no pueden vencer. Porque el enemigo, decía Che, es brutal. Y no tiene compasión, y no tiene piedad, y le importa 3 carajos de todo. Y bombardea Plaza de Mayo, y fusila entre Leu, en José León Suárez, y te regala 340 campos de concentración, y 30.000 detenidos desaparecidos, y viola a las mujeres, y se lleva a los chicos, y le importa 3 carajos los derechos humanos. Contra un enemigo así, y esto que estoy diciendo de la República Argentina se ha repetido a lo largo y ancho de toda América Latina y de varias partes del mundo, contra un enemigo así, los buenos modales y la lucha hasta ahí nomás no sirven de nada. Y quiero traer al Che a la realidad de nuestro país. Porque esta es la realidad de nuestro país. Un país en el cual mucha gente te dice que hay que luchar. Y hay que luchar y se lucha. Pero nadie te plantea, o muy pocos te plantean, que son ellos o nosotros. Que no hay lugar para los que vivimos de nuestro trabajo y los que viven del trabajo ajeno. Que la conciliación entre las clases sociales es un verso que desarma a la clase obrera y al pueblo trabajador. Que si vos no ocupás la fábrica y no cortás la calle y no cortás la ruta y no te enfrentás con la policía y no usás los métodos que estén a tu alcance, legales e ilegales, para derrotar a tus enemigos, el enemigo te va a derrotar. Y cuando el enemigo te derrota te hace pagar un precio exorbitantemente alto, y volver a rearmarse te lleva décadas. Cuando ellos se pillan una generación de luchadores, después pasan 20 años para que vuelvan tus hijos o tus nietos a tomar las banderas que vos no pudiste sostener. Esto lo tenía claro el Che. Por eso los contrarrevolucionarios del mundo acusaban al Che de ser un fusilador. Decían, el Che, ahora que tomaron el poder, está fusilando en Cuba. Y el Che les contestaba, hemos fusilado, estamos fusilando y vamos a seguir fusilando, porque los enemigos del pueblo tienen que pagar por sus crímenes. Y esto es lo que tenemos que tener claro en nuestro país.
Nosotros podemos luchar contra el cierre de los hospitales, contra el cierre de las universidades, contra el desfinanciamiento de la cultura, contra el aumento desmedido de los precios de la canasta básica. Podemos luchar por más alimentos, por más bolsones de comida, porque los planes sociales aumenten y no sean la miseria que son. Por todo eso tenemos que luchar y luchamos y vamos a seguir luchando. Pero si no tenemos claro que a estas bestias las tenemos que castigar y que los crímenes que han cometido y cometen contra el pueblo trabajador no son gratuitos, si no tenemos en claro eso, no vamos a poder vencer. Y esto lo tenía claro el Che. Por eso el Che, una vez que se tomó el poder en Cuba, se fue al Congo. Y por eso se fue a Bolivia. Porque él entendía que sin una internacionalización de la revolución tarde o temprano iba a morir. O iba a transformarse en algo que no fuera jodido para las clases dominantes del mundo y para el imperialismo. Y este era un debate que tenía con Fidel. Fidel le decía que no, Fidel decía no, atrincherémonos acá y construyamos acá. Y le decía no, bueno, construí vos, yo me voy a construir en otro lugar. Y este era un debate. Y que hubiera un debate no significa que uno de los dos era un contrarrevolucionario, burgués de mierda, y el otro tenía razón, no. Significaba que eran dos puntos de vista diferentes. Y yo creo que los dos estaban equivocados y los dos tenían razón. Porque había que construir en Cuba y había que solidificar la revolución en Cuba. Y en el corto plazo, Fidel tenía razón. Pero en el largo plazo, al no poder extenderse la revolución por América Latina y por el mundo, Cuba quedó aislada, quedó bloqueada y quedó detenida en el tiempo. Y hoy la revolución cubana no se sigue exportando. Cuba es como la leyenda del rey Arturo. El rey Arturo tenía un castillo que se llamaba Camelot. Y en el castillo no entraban los malos. El problema de Camelot es que tampoco salían los buenos. Y estaba ahí. Hoy Cuba sigue siendo un faro para la humanidad desde lo político y desde lo ideológico. Pero todavía sigue la figura del Che tratando de sembrar revoluciones en aquellos lugares en donde todavía la revolución no está. Y nosotros, humildemente, los que levantamos su figura, su ejemplo político, ideológico, moral, el mejor homenaje que le podemos hacer es tratar de hacer la revolución en Argentina. Y para eso tenemos que luchar mucho, y tenemos que debatir mucho, y tenemos que polemizar mucho, y tenemos que aclarar muchas cosas que no están claras, y tenemos que unirnos con muchos con los cuales no nos unimos, y tenemos que levantar, por sobre todas las cosas, esa bandera del socialismo a la cual Ernesto Guevara jamás renunció. Ernesto los puteaba a los rusos y les decía: ustedes no son socialistas. A la Unión Soviética le decía: ustedes no son socialistas.
Era más o menos como el Milei, pero de la izquierda, ¿no? Viste que Milei le va a Davos y le dice, ustedes no son burgueses, ¿no? Bueno, el Che le decía a la Unión Soviética, ustedes tienen que hacer mucho más por la revolución. Uno de esos momentos de quiebre, de grandes debates, fue cuando los rusos que habían instalado misiles en Cuba, a 90 millas náuticas del imperialismo norteamericano, decidieron retirar los misiles. Y Fidel estaba contento de que retiraran los misiles y el Che estaba que trinaba, decía cómo se llevan los misiles. ¿No? También fue un debate. También fue un momento de debate. Pero eran dos grandes revolucionarios. Y una de las cosas que, como para cerrar esto, una frase que quedó retumbando en la historia fue la de crear dos, tres, muchos Vietnam. Esa era la consigna del Che. Llevar la revolución afuera de Cuba y acorralar al imperialismo norteamericano con pequeños grupos de resistencia en todas partes. Cuando hablemos dentro de un rato de la guerra, vamos a trazar un paralelo entre esto que decía Che y lo que está pasando en Medio Oriente hoy, que tiene mucho que ver y tiene poco que ver, porque tiene contradicciones. Pero también la táctica es esa. Y creo que eso es muy importante.